mayores son bien difíciles de comprender. Las personas mayores son bien difíciles de comprender. Sí, las personas mayores son bien difíciles de comprender. Cuando yo tenía 6 años, hice mi primer dibujo. Les aseguro que era estupendo. Se trataba de una boa tragándose a un elefante. Les pregunté si les asustaba, pero siempre me decían: ¡Un sombrero nunca asusta a nadie! Y cuando me encontraba con una persona mayor que me parecía algo distinta de los demás, le mostraba mi dibujo, pero siempre me decía: ¡Es un sombrero! ¡Es un sombrero! ¡Claro que es un sombrero! ¡Ese es un sombrero! ¡Es un sombrero! ¡Es un sombrero! ¡Eso es un sombrero! Entonces, el niño simplemente guardaba su dibujo y les hablaba de fútbol, de política, de economía, y todos quedaban muy complacidos de haber conocido a alguien tan razonable. Y en el fondo, el niño siempre vivió solo. Y con el tiempo se convirtió en un aviador. En un magnífico aviador. Solo tengo agua para 2 días. Y debo estar a 1000 millas de cualquier tierra habitada. Por favor, dibújame un cordero.